Hoy vamos a conocer la historia de Noemí y de cómo su muerte le dio la vuelta al país entero. Conoceremos la historia de los protagonistas, el trasfondo tan oscuro de estas grabaciones y el porqué de todo esto. Te invito a que te quedes al final y así descubriremos cada detalle. Noemí Sosa Gómez nació en una fecha no determinada de 2024 en el registro de Miga, Gasu, departamento de Paraná, en el este de Paraguay. Fue hija de Miriam Gómez, una mujer sencilla y trabajadora. Desde pequeña, sus familiares y amigos se acostumbraron a llamarla por su segundo nombre, Noemí. Era muy querida por su familia, amigos y compañeros quienes la describían como bella e inteligente. Para 2021 tenía 17 años y cursaba su último año de secundaria en el Colegio Nacional Amigos del Lago, Gendi. En agosto de ese año, Noemí empezó a trabajar en un comedor de su zona, situado en la localidad de Yagüí de Miga, Gasú. La joven conocía bien el local y a sus dueños, ya que le pertenecían a la familia de su novio de 19 años llamado Anderson González Ocampo. Si bien no llevaban mucho tiempo juntos, cuando Noemí consiguió el empleo en el negocio de la familia del joven, la relación pasaba por un momento difícil. Aunque de acuerdo con los testimonios posteriores, Anderson era abusivo con ella. Noemí le contó a su abuela paterna, Lidia González, que en más de una ocasión su novio la amenazó, y por la petición de su abuela o por decisión propia, Noemí rompió con Anderson. A mediados de 2021, poco antes de empezar a trabajar en el comedor, según Lidia, por esta época su nieta comenzó a verse con otra persona, situación que provocaba los celos de su exnovio. Que Noemí y Anderson se vieran casi a diario no ayudaba a rebajar la tensión entre ellos, ni tampoco a frenar las actitudes violentas del joven. Pese a la ruptura, Noemí no se volvió de inmediato a la casa donde vivía con su abuela, su madre y sus tías. De hecho, ni siquiera en las ocasiones en las que visitaba a su familia podía escaparse de su expareja, pues Anderson solía pasar frente a la casa y estando allí apuntaba a Noemí con el dedo. Esto que Lidia interpretaba como una amenaza contra su nieta. Por escenas como esa, Lidia insistía a Noemí que volviera con ella y que se alejase de él. En una de estas charlas que tuvieron un miércoles 18 de agosto de 2021, fue esa fecha cuando Noemí finalmente cedió a las peticiones de su abuela y le prometió que en pocos días volvería a su casa a vivir con ella. Pero la renovada esperanza de Lidia de tener a su nieta en un ambiente seguro se vería apagada apenas 3 días después. En la madrugada del 21 de agosto, cuando Miriam recibió una llamada inesperada, en la que le dieron la peor noticia que una madre puede recibir. Miriam no podía creer lo que acababa de escuchar y en medio de su angustia preguntaba una y otra vez cómo pudo ocurrir algo así, pero las respuestas no tardaron en llegar. Los eventos tuvieron inicio en su lugar de trabajo y residencia. Este local contaba con cámaras de vigilancia y se guardaban sus grabaciones. Y fue así como pudieron observar con espantoso detalle los hechos ocurridos en la noche del viernes 20 de agosto de 2021. Al inicio de la grabación de la entrada, puede verse a Anderson entrando al salón techado, desde la derecha de la esquina más cercana, apenas visible, por encontrarse directamente debajo de la cámara. Noemí, al ver al joven, se le acerca rápidamente. Se sabe que en ese momento ella estaba en medio de una llamada grupal con un par de amigos. Anderson, casi sin mediar palabra, trata de despojar a Noemí de su teléfono móvil, pero ella lo sostiene con fuerza. Los jóvenes empiezan a forcejear. Dan una vuelta alrededor del espacio y tras 18 segundos, Anderson acorrala a Noemí. Sin embargo, acto seguido, ella finalmente logra zafarse de él. La chica se apresura a la entrada y Anderson estira el brazo para tocarle los glúteos. La escena se vuelve más clara si nos ubicamos desde la perspectiva de otra cámara interior. Se puede ver que mientras caminaba por el pasillo hacia donde estaba Noemí, Anderson se escondía en el cinto del pantalón lo que parece ser un arma de fuego. Es aquí donde ocurre la parte más impresionante y espantosa de la grabación. Anderson se pone frente a Noemí justo en la puerta y le corta el paso. El joven había accionado el gatillo y alcanzó a Noemí a quemarropa. Anderson se apresuró a llevar a Noemí para asistirla. La conduce sosteniéndola de los hombros hasta en medio de la sala, probablemente para apreciar mejor los resultados de sus actos. Ella está claramente aterrada, y de poco parecen servir los intentos por calmarla del propio responsable de su grave situación. En la grabación ya se pueden apreciar manchas hemáticas en el suelo, donde hasta hace instantes estuvo parada la joven, mientras esperaba a su atacante en un estado de absoluta conmoción. Segundos después, se puede ver una mancha roja muy grande y marcada en su ropa azul. El flujo parece seguirle del lado derecho del pecho. En esto, se acerca un vecino desde la calle. Noemí se gira dándole la espalda a la cámara y por su gesticulación parece decirle algo. En el suelo donde está parada se intensifican las manchas rojas.
Anderson sale corriendo hacia ella. Ha pasado por lo que marca el reloj de la grabación 1 minuto desde el ataque. La toma del brazo y juntos salen del local hacia la calle. Segundos después, se puede ver a varias personas corriendo. El vehículo plateado de Anderson se desplaza con rapidez por la calle de tierra frente al local. Anderson trasladó a Noemí al centro de emergencias del Hospital Regional de la Ciudad del Este. En esta situación, pese a recibir tratamiento de emergencia, a las 11:58 de la noche se declaró el deceso del adolescente. Efectivos de la policía de la comisaría 14 del barrio Norma Luisa de Miga Gasu procedieron a arrestar a Anderson, quien quedó a cargo del Ministerio Público. El médico forense consignó en el reporte de la necropsia que la causa de la defunción de Noemí fue por un choque hipovolémico, por la herida de arma de fuego. En otras palabras, la pérdida de sangre fue tal que su cuerpo no pudo soportarlo. Esto permitió confirmar lo que mostraron las imágenes de la cámara de videovigilancia, que Anderson le disparó a Noemí. En realidad, fueron 2 descargas. El primer proyectil le dio en el rostro justo en la mejilla izquierda. El segundo ingresó por la región interior del tórax, en la zona debajo de la clavícula, es decir, en la parte superior del pecho. Una vez con el sospechoso bajo custodia, los agentes policiales fueron a la escena del crimen. Curiosamente, para el momento en el que llegaron al lugar, había sido limpiado y el arma no apareció. La pistola utilizada para quitarle la vida a Noemí fue encontrada por los investigadores varias horas después, a las 7:30 de la tarde, el sábado 21 de agosto. La misma estaba dentro de una bolsa y envuelta en una camiseta en un costado del comedor. Durante el registro de la propiedad, las autoridades también incautaron 4 teléfonos móviles pertenecientes al detenido. 3 días después del hecho, el 23 de agosto de 2021, el fiscal Alberto Torres Flores, encargado del caso, dio inicio a la investigación y requirió al juzgado penal garantías que aprisionaran a Anderson González Ocampos. También solicitó 6 meses de plazo para concluir las pesquisas, cumpliendo este lapso el 4 de marzo de 2022. El fiscal presentó una acusación formal contra Anderson González Ocampos por feminicidio. La jueza penal convocó la audiencia preliminar contra el acusado para el 16 de marzo. Días antes de la audiencia preliminar, fue apartado de la causa del fiscal Alberto Torres y Alcides Jiménez fue asignado en su lugar. Como resultado de la audiencia preliminar del 21 de abril, Anderson fue beneficiado con una medida de arresto domiciliario concedido por la jueza. La madre de Anderson, de nombre Rumilda Antonia Ocampos Ramírez, ofreció para su excarcelación una fianza de 100 millones de guaraníes, equivalentes a unos $14,600 al cambio de la época. Además, durante la audiencia se reveló que la pericia psicológica realizada al acusado se había determinado que él jamás habría atentado contra una mujer. La familia de la víctima consideraba que la medida de excarcelación conllevaba un elevado peligro de fuga del acusado. El nuevo fiscal, por el contrario, consideró que dicho riesgo se vería controlado por la fianza y por un control permanente de la policía. El mismo día que salió de prisión, Anderson publicó un video en su estado de una publicación de mensajería en el que parecía en una fiesta en la que había organizado tomando mucho alcohol. Los dolientes de Noemí consideraron esto como un gesto de burla hacia ellos. El 25 de abril, amigos, compañeros y familiares de Noemí hicieron público su reclamo, concentrándose frente al Palacio de Justicia. Por su parte, Nilda Espinola, familiar de Noemí, planteó retóricamente a la jueza preguntas de qué era para ella un feminicidio y afirmó que la magistrada no pensaba en sus hijos, en sus vecinos, en sus sobrinas ni en una mujer cuando tomaba la decisión como la que liberó de la cárcel a Anderson. La magistrada, por su parte, sostuvo que la resolución del arresto domiciliario era perfectamente legal. Sobre todo, enfatizó la falsedad de la corrupción. Incluso indicó que atribuirles tales fechorías sin pruebas implican también un delito en sí mismo. Para el 10 de mayo de 2022, la Cámara de Apelaciones no había designado todavía a los miembros del tribunal que revisarían dicha apelación, pese a que ya había sido superados los plazos establecidos para ello. En esta ocasión, la familia alegó públicamente que tanto la jueza como el fiscal habrían recibido grandes sumas de dinero para emitir un fallo a favor de Anderson. Señalaron que el recurso de apelación del fiscal era un intento de lavar su propia imagen a pesar de sus reclamos. Como si esto no fuera suficiente, el 22 de agosto de 2022, los familiares y amigos de Noemí se reunieron frente al Palacio de Justicia de la Ciudad del Este para exigir que se le diera celeridad al proceso. Una de las denuncias de la familia fue que el acusado había estado enviando amenazas a los allegados de las víctimas a través de una plataforma de mensajería, así como en los comentarios de un video de manifestación exigiendo justicia para Noemí subido por un familiar. Un contacto identificado como Anderson con Z en lugar de S amenaza en el texto.
La persona tras el usuario de Anderson acusaba a la mujer de recibir dinero para manifestar. Este contacto también le advertía que no se metiera con él, porque ella ya sabía cómo era. Dijo saber que ella tenía una hija y que si volvía a publicar algo sobre el caso, sería ella quien le pagaría. El tal Anderson cerraba con la amenaza de que hiciera silencio, pues de lo contrario ya sabía lo que pasaría. En la manifestación del 22 de agosto, habló una tía de Noemí llamada Anicia Sosa de Gavilán. La mujer dijo que su sobrina había sido una estudiante que tenía un futuro por delante, que recién había empezado a trabajar y que Anderson había sido cruel. Para la tía, la jueza básicamente le había dado libertad al acusado para que se divirtiera con sus amigos. Miriam expresó su frustración porque él pudiera seguir viviendo y disfrutando de la vida, mientras que ya su hija no podía hacer nada de eso. Dijo que el acusado no valía más que su hija y que aunque ya nadie podía devolverle a Noemí, de igual forma él tenía que pagar por lo que hizo. Los familiares denunciaron que durante la investigación se pasaron por alto varios procedimientos y habían dilucidado mucho más el caso. En lo que respecta a las evidencias documentales, si bien se contaba con los audios de la videollamada de Noemí, al momento del crimen, no se hicieron pesquisas sobre el teléfono móvil de la víctima. Finalmente se fijó como fecha de juicio el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, llegado ese día, se volvió a suspender el proceso. El motivo era que el abogado defensor Ángel Herelio Ramírez dijo tener otra audiencia a la misma hora en otra ciudad. Esta vez el tribunal advirtió al abogado y al acusado de no obstruir el proceso. Luego, el 8 de diciembre, un día antes de la siguiente sesión, Ángel Erico Ramírez renunció a la audiencia del día siguiente. El tribunal decidió finalmente revocar la medida de encierro domiciliario al considerar que existía peligro de fuga. También se fijó el 15 de noviembre como fecha para el inicio del juicio oral. Ese día, el abogado que representaba a la familia de la víctima declaró en medio digital. Consideró que la decisión de encarcelar preventivamente a Anderson era favorable para la acusación, ya que se acercaba cada vez más a hacer justicia. Desafortunadamente, el 15 de diciembre de 2022 se suspendió por tercera vez el inicio del juicio oral y público contra Anderson, ya que el nuevo representante del acusado, Óscar Luciano Escobar, recusó al pleno del tribunal de sentencia por su supuesta parcialidad. Finalmente, el juicio contra Anderson comenzó el 1 de marzo de 2023. Ese día, declararon los testigos, dos de ellos eran un amigo y una amiga de Noemí. Se trataba de aquellos con los que ella estaba hablando por videollamada, cuando ocurrió el fatal ataque. El 15 de marzo de 2023, tras deliberar por 3 horas, los jueces del tribunal emitieron su sentencia. Sin embargo, cambiaron la causa de feminicidio, como había sido iniciada, a homicidio doloso, delito de menor peso y con una condena menos severa. La pena impuesta por los magistrados a Anderson González Ocampos, quien entonces tenía 20 años, fue de 15 años de cárcel. De inmediato, la fiscalía anunció que apelara la sentencia, ya que había solicitado 30 años de condena, el doble del tiempo efectivamente impuesto por el tribunal. Para el fiscal, quien nuevamente era Alberto Torres, se había demostrado que existía una relación afectiva entre la víctima y el victimario, así como celos por parte de Anderson hacia Noemí, por el cual el hecho se caracterizaba como feminicidio y no como homicidio. Lo cierto es que todo parece indicar que Anderson permanecerá privado de libertad al menos hasta 2028. Esto significa que volverá a las calles cuando tenga unos 35 años, algo que puede ser completamente peligroso para toda la comunidad. Si estás en contra de estos casos de corrupción y casos de feminicidio, déjame un like y no te olvides de suscribirte al canal para que estés atento a los siguientes videos. Nos vemos en otro video.